no esperamos a tener el poder para actuar, sino actuamos y entonces recibimos el poder. Estimada gente de YouTube, es un gustazo tenerte de vuelta por aquí en tu canal. Hoy vamos a estar hablando acerca de Éxodo del 7 al 13. Vamos a estar hablando acerca de la fe, el crecimiento espiritual y la expiación, lecciones que yo aprecié mucho y espero que tú también puedas disfrutar muchísimo. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar, varios anuncios que tenemos. Lo primero es que el miércoles, como cada miércoles lo hacemos, estaremos transmitiendo nuestro episodio de 3 semillas. Esta vez estaremos analizando el discurso Simplemente hermoso, hermosamente simple de Gary E. Stevenson del Quórum de los 12. Estaremos transmitiendo este capítulo el miércoles 23 en punto de las 7 p.m. Así que estás súper invitado a acompañarnos por acá. Otra cosa es que a medida que nos acercamos a la conferencia general, Diana y yo decidimos hacer algo padre y hemos decidido hacer una transmisión en vivo con todos ustedes después de la conferencia. Vamos a estar transmitiendo en vivo el domingo tras acabar la conferencia. Sería el domingo 3 a las 7 p.m. Regularmente las sesiones acaban a las 3 p.m., al menos aquí ahora México. No es cierto, la última sesión es a las 3 p.m. y acaba a las 5 p.m. de manera que, pues bueno, Diana y yo vamos a estar transmitiendo ahí a las 7 p.m. ¿Cuál es la idea? Diana y yo vamos a platicar un poquito de nuestras observaciones sobre la conferencia, cosas que nos gustaron, que nos quedaron en el corazón, cosas que nos llamaron la atención, pero también la idea es que podamos también escuchar de ustedes las cosas que aprendieron en la conferencia y también la experiencia que tuvieron al escuchar a nuestros líderes. Entonces, ya lo saben, miércoles, no es cierto, miércoles no, el domingo, tras terminar la conferencia general, domingo 3 de abril en punto de las 7 p.m. estaremos Diana y yo transmitiendo en vivo. Queremos escucharte, queremos aprender de ti y también edificarnos mutuamente al dar como un cierre, tal vez si podemos verlo así, de la conferencia general. Una vez más, antes de llegar al último anuncio, mencionar los agradecimientos para los miembros del canal, las personas que se han agregado recientemente, las personas que se han agregado desde el inicio, muchísimas gracias. Espero que estén disfrutando muchísimo el contenido extra adicional que estamos ofreciendo en esa parte del canal. Muy bien, la última cosa que quiero anunciar es algo que me emociona mucho. De hecho, es algo que hemos trabajado varias semanas y que finalmente podemos decir que está listo. Y es que hemos trabajado, como ya lo sabes tú, nos gusta apoyar a artistas, ahorita en especial a músicos, santos de los últimos días que están buscando hacer música edificante, y en este caso tocó el turno de apoyar a Sara Alfaro, quien hizo una versión de la canción del lema de los jóvenes de este año, Confía en Jehová, y te voy a poner un pedacito para que la escuches. Conocemos su voz, pues antes nos llamó, sabemos lo que enseñó. Él es la luz, le seguiremos hasta el fin. Y ahí está ese fragmento que espero que se haga notar lo genial que está la canción. Es algo en lo que estuvimos trabajando y estoy muy emocionado. Me gustó muchísimo cómo quedó la canción. De hecho, yo la estuve escuchando bastante conforme estuve haciendo este guión y preparando. Y de hecho influyó un poquito en lo que quedó al final del guión. Y espero que puedas disfrutarla tú también. Te invito plenamente a verla. Tienes que verla. Más bien tienes que ir a escucharla. Es una canción que creo que me ayudó mucho a conectar con ese tema o lema de los jóvenes de confiar en Jehová. Entonces, definitivamente esperamos haya el apoyo para Sara y el esfuerzo que está haciendo para ayudarnos a interiorizar esta parte del lema, confiar en Jehová. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar aquí una vez más. Vamos a estar aprendiendo, como ya les mencioné, acerca de la fe, el desarrollo espiritual. Al inicio de cuando leí la sección, fíjate que fue interesante no ver tal vez cosas que llamaran mi atención, pero conforme dije, bueno, vamos a sintetizar lo que sí aprendí en un guión para el video, empecé a aprender muchas otras cosas que me llamaron muchísimo la atención y que estoy muy alegre de poder ahora compartir contigo. Vamos a aprender algunas lecciones de las plagas de Egipto, vamos a aprender algunas lecciones de lo que hizo Faraón, de lo que hizo Moisés, de cómo la relación entre Moisés y Jehová se dio, y vamos a ir viendo cómo todo eso se aplica a nuestra vida. Empecemos con la primera plaga, la plaga de sangre, el agua que se convierte en sangre. Éxodo 7, 20 al 22 relata: Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de
Egipto hicieron lo mismo con sus encantos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. A mí me parece bastante interesante este fragmento porque empezamos a ver no solo que Faraón se endurece de corazón, sino lo que a mí me llama más la atención es pensar por qué. Porque, a ver, pongámonos en los zapatos de Faraón. Estás tú paseando por el río, todo tranquilo, y de repente llegan dos personas, una vara, y de repente ya todo el río se vuelve sangre. Sí te das cuenta que algo está pasando, que no es muy natural, por así decirlo, ¿sabes? Y sabes que hay algo más poderoso que tú y que las personas presentes que está obrando esta maravilla frente a tus ojos. ¿Por qué endurecer tu corazón cuando es tan claro ante tus ojos que este es un poder mayor? Creo que la respuesta está en el último versículo que leímos. Versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Claro, tal vez Faraón endurece su corazón, y bueno, ya había endurecido su corazón antes, pero me gustó pensar en por qué en esta ocasión, ya que vio tan tremendo milagro, ¿por qué endurecer su corazón? Y es que la respuesta, siento yo, es que los sacerdotes habían hecho la misma maravilla. Claro, porque en la mente de Faraón podría ser, bueno, ¿de qué me sirve estar con Dios si puedo tener los mismos resultados sin Dios? Y creo que esa es la lección que tenemos que aprender aquí, uno de los errores de Faraón. Pensar que debido a que puedo llegar a tener los mismos resultados sin Dios en mi vida profesional, en mi vida educativa, eso significa que realmente no requiero de Dios o realmente no es importante Dios en mi vida. Y creo que es mucho de lo que llega a pasar en nuestra contemporaneidad, si podemos decirlo así. Hace unos años, cuando yo estaba sirviendo mi misión, uno de los discursos que más quedó grabados que escuché fue de un presidente de Estaca. Y quiero compartirte parte de las experiencias que él compartió con nosotros. Él cuenta que siendo un hombre que tenía algunos años de casado, estaba yendo por su segunda o tercera hija, él estaba empezando a trabajar, empezando a emprender, tratando de crear una mejor economía para su familia, y en ese momento empezó a servir como consejero en el obispado. Resulta que en ese momento su hija menor, que tenía poco de haber nacido, tengo entendido, empezó a tener grandes problemas respiratorios, me parece que eran los pulmones específicamente, y entonces tuvieron que internarla en el hospital. Sin embargo, empezaron a aumentar las complicaciones y también empezaron a aumentar los gastos necesarios para poder mantener a su hija con vida. Los tratamientos, la maquinaria necesaria, etcétera, empezó a elevarse cada vez más en costos al grado que él no pudo ya solventarlos. Entonces empezó a vender cosas, empezó a pedir préstamos, empezó a tratar de ver cómo sacar el dinero para mantener a su hija viva. Llega el punto en el que él se da cuenta que no va a poder hacerlo solo, que ya ha recurrido a las fuentes necesarias y entonces decide acudir a la iglesia buscando ayuda. Habla con el obispo, de quien él era consejero, y el obispo le dice, bueno, es una situación delicada porque el dinero que necesitas es bastante alto, es una buena cantidad, es fuerte, es una cantidad fuerte. Y entonces el obispo le dice, tendré que consultar con el presidente Estaca y podremos llegar a una solución, ¿vale? Y entonces el presidente de Estaca recibe a esta persona de la cual es la historia. Y entonces este papá va con el presidente de Estaca y tienen una entrevista y le dice, perfecto, vamos a ponerle Juan, ¿vale? Le dice el presidente de Estaca, perfecto, Juan, mira, es una situación complicada, es una cantidad fuerte la que necesitas el tratamiento para poder no solo mantener internada, no solo los costos del mantener internado, sino también los costos del tratamiento que se requiere para tu hija son bastante elevados. Es algo que no puedo aprobar yo solo como presidente Estaca, tengo que consultar con el área. Entonces, por favor, venme a ver tal fecha y lo platicamos y vemos qué me dijo el área. Bueno, Juan se va feliz, él lleno de esta esperanza de, bueno, está bien, estamos trabajando, estamos ya, el obispo ya me dijo que sí está de acuerdo, el presidente Estaca ya me dijo que sí, que quiere apoyar, nada más es que el área apruebe la ayuda, y entonces Juan se va. Y pasa, me parece que fue una semana. Y entonces Juan va a la capilla a ver al presidente Estaca y el presidente Estaca me parece que estaba en una junta y entonces solo era para la respuesta, así que Juan tocó la puerta. El presidente Estaca abrió y con dolor le explicó que el área no había aprobado la ayuda que Juan necesitaba para poder solventar la operación, la manutención, los gastos de estar internado en el hospital de su hija. En esa conferencia Estaca, que estaba yo sentado como misionero escuchando,
Juan dijo, simplemente fue un momento en que se paró el mundo. El presidente Estaca cerró la puerta, regresó a su reunión, le dijo, lo siento mucho, Juan, pero no se aprobó. Cierra la puerta. Juan dice que en ese momento el pasillo de la capilla le pareció más largo que nunca, el aire más frío que nunca, más difícil de respirar que nunca. Con los pagos que habían hecho solo tenía 2 días extra en el hospital y fuera de eso ya no podía mantener a su hija viva. Él dijo en esa conferencia de Estaca, en ese momento tenía 2 opciones: enojarme y nunca volver de la iglesia y ver cómo rayos salvar a mi hija, si es que era posible, o confiar en el Señor, confiar en Dios y buscar su ayuda y solucionarlo. Escogió la segunda. Salió de la capilla, buscó otra manera de adquirir préstamos a través de la empresa que estaba empezando. Se endeudó hasta donde más no pudo y trabajó y trabajó y trabajó y trabajó. Su hija salió del hospital. Él alcanzó con los años y el trabajo a pagar las deudas. Y después de un tiempo, de varios años, estamos hablando tal vez en términos de 10 años, la empresa que él empezó a trabajar, con la cual él empezó a trabajar mucho para poder pagar los préstamos y la cual le ayudó a pedir el préstamo, se volvió la empresa de la familia y creció hasta poder ser una empresa bastante grande. Ahora, esta historia, ¿para qué te la cuento? Porque algo que me gustó mucho que el presidente Juan nos contó después de la experiencia fue lo siguiente. Aprendí en esa ocasión que Dios no es un banco al cual le puedes depositar rectitud e ir a sacar bendiciones cuando las necesitas. Dios no es una cuenta de ahorros, Dios no es un banco. Así no funciona Dios. Y al parecer, de hecho, este es el mismo punto que Faraón no entendía. Faraón veía, bueno, pues ¿de qué me sirve creerle a Moisés y a su Dios si yo con mis hechiceros puedo tener los mismos resultados? ¿De qué me sirve? ¿Para qué estar con Dios si puedo tener los mismos resultados sin Dios? Pero estamos con Dios no solo por los resultados, no solo porque podemos, poder convertir agua en sangre o porque podemos abrir o no una empresa o porque nos puede ir o no bien en el trabajo. Parece ser que eso es una manera muy limitada de ver la fe y que es lamentablemente la manera en la que parece que Faraón la estaba viendo. En una conferencia general, específicamente la conferencia general de abril del 2004, el elder Dennis E. Simmons compartió lo siguiente. Cuando era un jovencito, volví un día a casa después de un torneo de básquetbol del 8º año escolar y estaba desanimado, desilusionado y confuso. No sé por qué perdimos. Yo tenía fe en que íbamos a ganar, le dije a mi mamá. Ahora me doy cuenta de que no sabía entonces lo que era la fe. La fe no es una bravuconada, no es solamente un deseo, ni solamente una esperanza. La verdadera fe es la fe en el Señor Jesucristo, es la confianza y la seguridad en Él que llevan a la persona a seguirlo. Muy interesantemente empezamos a ver que entender la naturaleza de Dios y el por qué Dios está ahí y cómo nosotros y nuestra fe se relaciona con esa existencia de Dios es algo fundamental en nuestro crecimiento. Parece ser que Faraón no entendía esta parte. La fe que podríamos llamar no completa, no un entendimiento completo de la fe, creer que la fe la tenemos para poder ganar partidos de béisbol, para que tal vez sea sencilla y no se enferme nuestra hija y sea sencillo pagar las cuentas del hospital, para que nos convierta en sangre el agua. No es esa la razón realmente por la que estamos creyendo en Dios. Esa es una fe que tal vez no alcanza a comprender la totalidad de lo que debería ser. Es una fe todavía inmadura, tal vez básica. La fe no es un simple deseo, la fe no es solo una esperanza, la fe verdadera se centra en Cristo. Y lo que estamos aprendiendo aquí, que tal vez Faraón no entendía y que creo que fue de sus primeros errores en este aspecto, es que la fe no es el deseo de que algo pase, sino más bien nuestra convicción que nos lleva a seguir al Salvador.
Si nosotros avanzamos después de este primer milagro o primera plaga que podemos llamar de Egipto, tenemos la segunda ocasión en la que viene esta situación de las ranas. Éxodo 8 del 16 al 15 dice lo siguiente. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate decirme cuándo he de orar por ti. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová, nuestro Dios. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas y de las aldeas y de los campos. Pero al ver Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, tal como Jehová había dicho. Esta es la segunda parte de lo que estábamos aprendiendo en la lección anterior. Si ya aprendimos que el error es creer que si puedo tener los mismos resultados sin Dios, entonces por tanto no necesito a Dios. ¿Cuál es el problema de tener esta perspectiva errónea de por qué Dios debería estar en nuestra vida? La perspectiva errónea nos lleva a un segundo error, por así decirlo, en nuestra vida. Te voy a contar algo que me contó una amiga hace unos años. Una amiga me contó que tenía una amiga a su vez. Está enredado, pero sí es así. Una amiga me contó que una de sus amigas empezó a distanciarse de la iglesia, dejar de asistir, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez habló con ella y esta amiga le contaba, fíjate que me ha ido bastante mal, no me va bien en el trabajo, en la escuela, etcétera. Y ¿sabes qué? Pienso que es porque he dejado de ir a la capilla. Mi amiga en ese momento le dijo, no, así no funciona la vida. Y muchas veces nosotros somos como esta amiga del relato. Pensamos, híjole, es que voy a hacer esto que Dios me está pidiendo para que me vaya bien con esto otro. Pero ese es justamente un problema de creer lo que Faraón creía. Estoy con Dios por los resultados que me puede dar en mi vida aquí y ahora, en lo terrenal y en lo material. Por eso estoy con Dios. Esa era la perspectiva de Faraón. Por eso cuando se daba cuenta que sus sacerdotes podían hacer lo mismo, pues entonces ¿para qué estar con Dios si sin Él puedo hacer lo mismo? No tiene sentido, ¿cierto? Y ese es el problema con el que a veces nosotros nos quedamos y heredamos también. Esta amiga en esta situación estaba diciendo, me está yendo mal en el trabajo, tiene que ver con que no estoy cerca de Dios. La verdad es que la vida así no funciona. Eso viene porque tú crees que estás con Dios para que te vaya bien en el trabajo y no necesariamente esa es la razón por la que estamos con Él. Y esta es la cuestión a la que creo que estamos llegando y que empezamos a darnos cuenta en este relato de Faraón. Si te das cuenta, hubo algo diferente de la primera vez que la primera plaga se dio. En la primera plaga, Faraón simplemente ve que sus hechiceros pueden hacer lo mismo, se retira, no hay diálogo. Pero esta vez pasa algo diferente. Si te das cuenta en el diálogo, dijo Faraón, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a vuestro pueblo a que ofrezca sacrificios a Jehová. ¡Qué interesante! Faraón ya cambia esta parte de, bueno, tu Dios no es importante porque yo puedo hacer lo mismo sin tu Dios, así que no me interesa. Ahora Faraón parece cambiar un poco y decir, ¿sabes qué? ¿Crees que tu Dios puede hacer algo por mí? ¿Podrás orarle a tú Moisés, orarle a tu Dios para que me ayude a quitar todas estas ranas? Estamos viendo algo en Faraón que cambia, ¿cierto? Ya no solamente es, bueno, puedo hacer lo mismo yo con mis sacerdotes, no necesito a Dios. Ahora es, tal vez hay algo que Dios pueda hacer por mí. ¿Tiene sentido? Ahora, ¿cuál es el conflicto de lo que pasa con Faraón? Nosotros leemos en el relato bíblico que después de que Moisés hace esto, Faraón vuelve a endurecer su corazón. ¿Cuál es el conflicto al que nos lleva a creer que Dios está para ayudarnos en nuestras situaciones materiales y temporales? Bueno, que cuando esas situaciones temporales y materiales se alivian, nuestra fe en Dios también se va. Cuando los problemas temporales se van debido a que creímos en Dios, nuestra creencia en Dios también se va, porque solo acudimos a Dios para que nos ayudara a salir del problema. Esta es la complicación que Faraón parece estar teniendo aquí. Creer que Dios está para solucionar los conflictos temporales inmediatos.
Y claro, que tal vez la fe en Dios cuando lo buscamos de emergencia pueda aliviar las emergencias y tal vez ayude a solucionar los problemas, pero a largo plazo las cosas importantes quedarán sin resolverse. Esa es la lección que parece que Faraón está, por lo menos estamos tratando de ver si Faraón la aprende o no. No, Faraón, no se trata de ver si puedes recurrir a Dios cuando te conviene para que te quite los problemas y después olvidarte de Él y no cumplir las promesas. De eso no se trata la fe. Así no es como la fe funciona. Así no es como nosotros debemos relacionarnos con Dios. De nuevo, Dios no es un banco del que le puedas depositar rectitud y sacar cuando quieras y necesites, ¿no? Así no funciona Dios. Así no funciona nuestra relación con Él. Pero Faraón tal vez seguía empeñado en verla de esta manera. Tal vez era su error. Tal vez esa es la razón por la que jamás comprendió cómo lidiar o cómo tratar con Él. Porque siempre lo vio como tal vez veía a sus hechiceros. Alguien que si necesita un favor, pues le digo que me lo haga y me lo hace. Pero así no funciona Dios. Lamentablemente para algunos de nosotros en algunas circunstancias a veces nos toca aprender por las malas que la fe en Dios no necesariamente o no debería ser únicamente para salir de los aprietos. Porque de hecho, como aprendimos en el ejemplo del presidente Estaca hace rato, el creer en Dios no te garantiza que los problemas se van a ir rápido o que vas a tener todo lo necesario para solucionar el problema ahora. De hecho, en ninguna parte de nuestro discipulado hemos tal vez dicho que cuando empezamos el discipulado simplemente el camino se vuelve fácil. No hay ninguna garantía de que el camino sea fácil. Hay ciertas garantías definitivamente, pero no hay garantías de que el camino sea fácil. Y ahora puede surgir tal vez la pregunta que le estaba surgiendo a Faraón, o tal vez lo que Faraón todavía se preguntaba y por eso no acababa de entender a Dios. Si Dios no me puede garantizar que me puede librar de estos problemas terrenales cuando yo lo necesito, ¿para qué seguir a Dios? Ya vemos dos preguntas importantes que pueden llevar a las personas a alejarse de Dios. Uno, si puedo tener los mismos resultados sin Dios, ¿para qué estar con Dios? Ahora dos, si al estar con Dios no tengo garantías de que los problemas se van a solucionar, ¿para qué estarlo? ¿Tiene sentido? Estos dos conflictos parecen estar en la mente de Faraón. Puedo conseguir lo mismo sin Dios y también estando con Dios podría no conseguirlo. Entonces, ¿para qué? Y siento que eso nos lleva a la lección que por lo menos a mí me queda de esta escritura. El para qué o por qué seguir a Dios o tener fe en Dios. Si no me garantiza que me va a ir mejor ahorita y si no tengo la necesidad de estar con Él porque de todas maneras puedo conseguir los mismos resultados sin Él, ¿para qué tener fe en Él? Para mí la respuesta consiste de 2 o 3 cosas que quiero comentar a lo largo del video. Vamos a empezar hablando de la primera respuesta. Muchas veces cuando preguntamos en por qué nos gusta seguir a Dios o por qué queremos mantenernos fieles, etcétera, muchos de nosotros llegamos a decir, bueno, es que las bendiciones que nos ofrece, la eternidad, y yo sé que ahorita será difícil porque tal vez es la respuesta que tú estabas pensando cuando yo hacía estas preguntas de Faraón. Es que Faraón no entendía que las bendiciones de allá van a ser mucho mayor a los dolores de aquí y tal vez no alcanzaba a ver la perspectiva eterna y estoy muy de acuerdo en mucho de eso. Pero también considero que no es una buena respuesta para hablar de por qué seguimos a Dios o por qué tener fe en Él. Permíteme explicarte. Si al final de cuentas nosotros decimos queremos seguir y obedecer a Dios porque al final la recompensa va a ser muy buena, ¿realmente es el plan de Dios eso? Piénsalo en esta perspectiva. Si nosotros estamos recibiendo un premio por portarnos bien, ¿es eso realmente algo que deberíamos... Vamos a ver, ¿es realmente el plan de Dios eso? Te voy a compartir una frase, tal vez para ir directo al grano, que me ayudó a aterrizar muchísimo esta perspectiva que estoy tratando de decirte o de compartirte. Esta frase es bastante fuerte, pero espero que ilustre muy bien el punto. La frase dice, he decidido ser bueno sin necesidad del soborno del cielo. La voy a repetir. He decidido ser bueno sin la necesidad del soborno del cielo. Ahora, sin desprestigiar o menospreciar las grandes bendiciones que Dios nos promete por la rectitud, creo que esta frase nos ayuda a entender mucho más a fondo lo que realmente Dios quiere de su plan o quiere que nosotros veamos de su plan. Porque mira, piénsalo así, si al final de cuentas nos estamos portando bien porque nos va a dar unas recompensas bien geniales al otro lado, ¿qué diferencia hay entre que yo le pague a alguien para que se porte bien con otra persona? ¿Qué diferencia hay entre eso? Realmente está comportándose bien, pero es por lo que le voy a dar después. Se está portando bien porque le conviene.
Pero ese tipo de tratos no cambian la naturaleza de las personas. Tal vez podrá cambiar su comportamiento por un tiempo, pero no cambiará su naturaleza. El percibir el plan de Dios en esta perspectiva tal vez justamente nos esté impidiendo de cambiar nuestra propia naturaleza, porque al pensar que obedecemos a Dios por las recompensas que nos va a dar, sería simplemente como recibir el dinero por tratar bien a alguien. Y si lo ponemos en esta perspectiva, se oye bastante vacío. Y es que muchas veces no alcanzamos a ver la complejidad y la profundidad del plan de Dios. ¿Por qué razón deberíamos querer seguir a Dios o obedecer sus mandamientos? Creo que en primer lugar, y esta es la primera respuesta que quiero dar, por la naturaleza y por el deseo de ser buenos. Y esta es una parte que me parece muy bella. Hay una persona llamada María Herrera, que es amiga mía, que hace videos para Más Fe, ¿cómo se llama? Ven, sígueme en un minuto, se llama su segmento. Pero ella tiene otro canal, otro programa llamado Santos en Unión, y dentro de ellos el otro día me topé esta semana con un video que me ayudó mucho a aterrizar mis pensamientos al respecto. Ella compartió, me parece citando a alguien, pero no recuerdo a quién, ella compartió lo siguiente que quiero que interiorices mucho en ti. Ella dijo: el día del juicio no se trata tanto de lo que has hecho, sino de en quién te has convertido. Lo voy a repetir, el día del juicio no se trata de las cosas que hiciste, sino de la persona en la que te convertiste. Y entender este tipo de conceptos nos permite entender a profundidad el plan. No se trata de hacer cosas para lograr obtener otras, se trata de llegar a convertirnos en alguien. Y entonces cuando empezamos a entender esto, vemos que en el centro de nuestro propósito de seguir a Dios no necesariamente deberían ser únicamente las bendiciones, que repito, no las despreciamos, no estamos haciéndolas menos en este análisis, pero estamos tratando de ilustrar que no es solo lo que Dios quiere darnos, no es solo un lugar muy padre en el cielo. Lo que Dios quiere es justamente el cambio que nosotros podemos tener a medida que nos acercamos a Él, ¿vale? Debemos de entender lo siguiente. El centro de nuestra fe y devoción tal vez no solo debería estar en las bendiciones futuras, sino más bien en las cosas que puedo cambiar yo y en la persona que puedo llegar a ser. Si lo ponemos de esta manera, no son las cosas que Dios puede darnos, sino la naturaleza que puede mostrarnos. Y en este sentido llegamos a la conclusión. Mi deseo de seguir a Dios y de tener fe en Él viene de la intención natural de querer ser alguien bueno, de querer hacer lo correcto. Y mi deseo de hacer lo correcto debe llegar a ser más grande que el deseo de obtener lo que yo puedo recibir por ser bueno. ¿Tiene sentido? El deseo de ser bueno debe ser mayor al deseo de obtener lo que me pueden dar si soy bueno. Y ahí es donde encontramos realmente lo que el plan quiere darnos. No quiere darnos un lugar bonito no quiere darnos un espacio en un lugar bonito, ¿no? Eso sería solamente ver la parte no tan profunda del plan. El plan tiene que ver no con lo que pasará alrededor de ti y en dónde estarás, sino lo que pasará en tu interior y en quién te convertirás. Seguimos a Dios no por las cosas que puede darnos, sino por la naturaleza que puede heredarnos. Ahora, si avanzamos a la siguiente plaga, encontramos a los piojos. Éxodo 8, 17 al 19 dice lo siguiente: y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se convirtió en piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar sus propios piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y había piojos así en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como Jehová lo había dicho. Aquí aprendemos dos cosas, y que tal vez Faraón ya estaba empezando a darse cuenta. La primera es justamente lo que ya veníamos repitiendo.
cuando nosotros recurrimos a Dios solo para aliviar los problemas temporales, es probable que Dios ayude a aliviar los problemas temporales, pero las cosas realmente importantes a largo plazo quedarán sin resolverse. Y Faraón, viendo esta siguiente plaga, que es la primera vez que le dijo a Moisés, oye, las ranas, échame la mano, y Moisés le ayudó para que Jehová quitara las ranas, ahora viene Faraón, dice, no, pues yo vuelvo a hacer lo que quiero, y entonces vienen los piojos. Entonces tal vez Faraón se está dando cuenta, creo que así no funciona, ¿verdad? Sí, tiene sentido, ¿no? Al final no cumplí mis promesas. No sé si se estaba dando cuenta o no. No sé qué tanto Faraón pudo haber interiorizado estas lecciones o no. No tengo idea, tal vez no tanto como podremos imaginar, ¿no? Pero bueno, la primera parte es que Faraón se empieza a dar cuenta, bueno, así no funciona Dios, así no funciona Dios. Lo siguiente que estamos aprendiendo y que me gusta mucho es que sus hechiceros tratan de hacerlo, tratan de replicarlo, pero esta vez, a diferencia del milagro o de la plaga anterior, no lo logran. Y este es el siguiente aprendizaje de Faraón. Ya aprendió en primer lugar que Dios existe y tiene poder. Claro que él vio que tal vez solo podía lograr lo mismo con sus hechiceros. La segunda vez se dio cuenta que Dios podía hacer, que Dios no solo existía y tenía poder, sino que también Dios podía hacer algo por él y quitó a las ranas de Egipto. Cosa que no se menciona nada acerca de las aguas hechas sangre, no se menciona que se quitaran ni nada. Pero en la plaga de las ranas, Faraón se da cuenta que Dios me puede ayudar con algo. En la tercera, no solo se da cuenta que Dios existe y que tiene poder y que puede ayudarme en algo, sino más bien que simplemente hay cosas que yo, por más que tenga mis hechiceros, no voy a poder hacer. Faraón parece empezarse a darse cuenta, o por lo menos parece que esta es la lección que se quería enseñar. Va a haber cosas que tú sin Dios no puedas lograr. Es cierto, va a haber cosas que sí, y de hecho sí, puedes ver a personas que prosperan bastante bien en la tierra y no creen en Dios. Sí, plenamente, puedes lograr un buen de cosas sin Dios, totalmente de acuerdo. Incluso tal vez puedes lograr, entre comillas, una vida más exitosa que una persona que cree en Dios. Sí, la verdad es que sí, entre comillas, éxito. Pero va a haber otras cosas que sin Dios no puedes lograr tú solo. Y parece que esta es la lección que Dios quería darle a Faraón, o por lo menos es la lección que a mí me queda de esta escritura. Faraón, hay cosas que por más poder y hechiceros que tengas, no puedes hacer sin mí. Hay cosas que solo yo puedo hacer. Ahora, esta es la segunda reacción, esta es la segunda razón por la que yo quiero hablar de por qué creer en Dios. Porque en este proceso que ya vimos de esta primera parte de a mí me gusta creer en Dios y yo quiero creer en Dios porque yo tengo este deseo natural de ser mejor, de ser una buena persona, de hacer lo correcto, y he sentido en mi corazón que este es el curso adecuado para mí. Esa es la primera razón que yo di de por qué creo que creemos en Dios. Ahora, la segunda, que me parece interesante, porque en este proceso de llegar a ser bueno y de querer cambiar nuestra naturaleza, ser alguien mejor, va a haber muchas cosas que podremos hacer por nosotros mismos, como Faraón podía hacer con sus hechiceros. Va a haber cosas que yo pueda cambiar. Tal vez me gustaría ser una persona que hace ejercicio todos los días, y eso, sabes, tal vez no necesite de Dios para hacerlo. Pero va a haber otras cosas que querramos cambiar en nosotros que no vamos a poder hacer por nosotros mismos. Y ahí es donde entra la segunda razón por la cual creo que deberíamos creer en Dios, y viene la expiación en el centro de ello. Porque cuando nuestra propia fortaleza no alcance para cambiar nuestra naturaleza, ahí estará la expiación para transformarnos. La expiación tiene un poder habilitador plenamente, pero no solo es el poder habilitador y limpiador lo que nos interesa de la expiación. La expiación tiene un poder no solo limpiador, no solo sanador, no solo habilitador, tiene el poder transformador. Regularmente hablamos de la expiación para limpiarnos del pecado, para sanarnos de las heridas o para habilitarnos con fortaleza para alcanzar cosas. Bueno, también tiene el poder de transformarnos. Y aquí viene la parte en la que en nuestra búsqueda de ser buenos y mejores y correctos, la expiación nos ayuda a llegar a ser más de lo que nosotros podríamos llegar a ser por nosotros mismos. Y entender que la función de la expiación también tiene que ver con llegar a ser más de nosotros mismos nos hace entender que la cuestión no se trata de llegar al cielo necesariamente, sino tal vez en primera instancia el punto es llegar a ser celestiales. Tal vez Dios no solo no quiere cambiarnos de lugar únicamente, sino más bien también de naturaleza, de lo que está dentro de nosotros, y no solo cambiar lo que nos rodea.
porque tal vez esa es la experiencia de realmente llegar a ser como Él. No solamente vivir donde Él vive, sino aprender a ser como Él es. Si avanzamos un poco más a la siguiente plaga, viene la plaga de las moscas. Éxodo 8, 21 al 23 dice lo siguiente: porque si no dejáis ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti y sobre tus siervos y sobre tu pueblo y sobre tus casas nubes de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de nubes de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, y en la cual habita mi pueblo, Israel, para que ninguna clase de mosca haya en esa ciudad, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y haré yo distinción entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será la señal. ¿Cuál es tal vez la siguiente lección que Dios le está planteando aquí a Faraón? Vamos a ver, ya había aprendido Faraón que Dios existía, que tenía cierto poder. Ya había aprendido que había cosas que Dios podía ayudarle a hacer. Ya aprendió que hay cosas que simplemente él solo no puede hacer, y Dios no solo es un ser poderoso y que puede hacer cosas por mí, sino más bien hay simplemente cosas que no puedo yo hacer sin Dios. Ahora, ¿cuál es la cuarta lección? Tal vez justamente el orden de Dios. Que Dios tiene un grupo, que Dios tiene un pueblo, que Dios tiene una iglesia. No solo es que reconozcas que existo, no solo es que sepas que puedo ayudarte, no solo es que sepas que dependes de mí. Hay ciertas cosas que debes seguir, hay ciertas cosas que debemos tener en este orden para que podamos lograr nuestro objetivo. El objetivo de Dios, la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Hay ciertos lineamientos, no solo es yo creo en Dios, creo que existe, creo que puede ayudarme, creo que lo necesito. No, hay ciertas cosas que se deben hacer. Y aquí viene esta parte de la iglesia. Te voy a contar una historia que creo que enfatiza muy bien este punto. Una vez estaba yo haciendo una visita de orientación familiar en ese tiempo y llegué con esta persona. No es cierto, te estoy mintiendo. Él estaba en la misión, no importa. Él estaba visitando a una persona a quien ministraba, fin del asunto. Y entonces esta persona, este joven, me contaba un poquito, bueno, joven, no tan joven, de mi edad más o menos, un poquito más grande. Me contaba un poquito de su familia y de por qué se habían alejado de la iglesia, por qué ya no sentían tan necesario ir. Y yo le pregunté acerca de cómo estaba él espiritualmente. Le dije, bueno, me agrada que estés abriéndote conmigo y quiero que me cuentes un poquito más de cómo estás y de cómo estás espiritualmente tu familia, cómo se sienten. Él me dijo que estaban bien, que estaban bastante felices, que estaban sintiéndose bastante bien entre todos, que tenían una relación con Dios, que llegaban a orar, que se sentían cercanos. Le dije, súper, excelente. Y entonces él me dijo, y la verdad sí, por eso no sentimos la necesidad de estar en la iglesia. Estamos bastante cerca de Dios, lo sentimos bien, ¿no? Y yo le dije, Marco, pongámosle. Y yo le dije, Marco, está muy padre, estoy muy feliz que aunque estén lejos de la iglesia, es interesante que pueden mantener esta relación con Dios y qué bueno que lo hagan, qué bueno que sigan sintiendo a Dios en su vida, que sigan aprendiendo de las escrituras de vez en cuando, que sigas orando y incluso con tu familia. Qué bueno, Marco. Yo solo tengo una pregunta. Y le dije, ¿cómo vas a solucionar la parte de las ordenanzas y del sacerdocio? Porque me parece que tienes bien planeado todo. Estoy con mi familia, estoy bastante bien espiritualmente, nos conectamos con Dios, leemos de vez en cuando las escrituras, oramos. Me parece que lo tienes muy bien resuelto, pero mi pregunta es cómo vas a resolver la parte de las ordenanzas y el sacerdocio. ¿Cómo vas a renovar convenios? ¿Cómo vas a renovar esta parte en ti para obtener el poder de la expiación? ¿Cómo vas a hacer convenios por la eternidad que también te liguen a tu familia? ¿Cómo vas a solucionar esa parte, Marco? Y Marco se echó un poco para atrás, pausó por un buen ratito y me volteó a ver y dijo, eso no lo había pensado. El elder Dallin H. Oaks en la conferencia general pasada de octubre del 2021 dio un mensaje llamado La necesidad de la iglesia, en el cual compartió: los miembros que se abstienen de asistir a la iglesia y que continúan únicamente en la espiritualidad individual se alejan de estos elementos esenciales del evangelio.
el poder y las bendiciones del sacerdocio, la plenitud de la doctrina restaurada y las motivaciones y oportunidades de aplicar dicha doctrina. Qué interesante lección la que ahora Faraón estaba aprendiendo. Faraón parece como nuestro investigador, ¿no? Parece que va poco a poquito entendiendo, ok, Moisés tiene un Dios y este Dios sí existe y sí hace cosas, o sea, ya sé que existe, ya le pedí señales y mira, ya convirtió el agua en sangre, ya sé que existe. Ya me ayudó Moisés, ya le pedí que le pidiera a su Dios que quitara las ranas, ahora resulta que Dios sí tiene cierto poder, también no solo para mover los elementos, sino también para ayudarme en mi propia vida. Pero ahora también después con la plaga de los piojos me di cuenta que no es cierto. Con la plaga de los piojos me di cuenta que Dios puede hacer cosas para mí que yo no puedo hacer por mí mismo, que realmente hay cosas que necesito a Dios para poder lograr. Sin Él no puedo. Ahora está llegando a este punto donde se da cuenta no solo es que Dios esté en mi vida, no solo es que yo tal vez tenga una relación con Dios, sino también entender que Dios tiene un orden y Dios tiene una iglesia, Dios tiene un grupo de gente. Dijo Jehová, yo voy a hacerte notar esta distinción, Faraón, vas a tener moscas en toda tu tierra, pero yo voy a hacer esta distinción en mi pueblo. Tú vas a notar que yo tengo un pueblo. Básicamente, para mí la lección que queda aplicándolo a nuestro contemporáneo 2021 es Dios tiene una iglesia donde se han restaurado poderes, autoridades, ordenanzas, organización, doctrina. Dios tiene un pueblo y es importante que nosotros lo sepamos, así como Faraón pudo distinguir, moscas, no moscas, plaga, no plaga. Mi pueblo, el pueblo de Dios. Parece ser que Faraón está empezando a aprender esta lección y quiero que la podamos ver nosotros también. Es bueno tener una relación con Dios plenamente. Es bueno que tú la tengas plenamente. ¿Es necesaria una iglesia? Plenamente. Es necesaria la autoridad del sacerdocio que esté en la iglesia. Es necesaria nuestra conexión con Dios a través de las ordenanzas. El Elder Bednar dice que es en las ordenanzas en las que nos ligamos a Cristo. Puede ser tal vez muy buen amigo de Cristo, está bien, pero necesitamos ligarnos a Él de una u otra manera. Y las ordenanzas y los convenios son esa manera. ¿Está bien que Faraón empezara a reconocer a Dios? Sí, está bien que Faraón empezara a ver que había cosas que Dios podía hacer por él y que había cosas para las que necesitaba 100% a Dios. ¡Qué bueno! Pero tal vez estos pasos no van a dar mucho fruto si al final no caemos en la conclusión de que Dios también tiene un pueblo y que tiene una iglesia. Dentro de esa misma plaga, Faraón hace algo que llama mi atención, que siento que es como un pequeño micropaso adelante en su proceso de investigador. Que lamentablemente tú y yo ya sabemos el final, ya no estamos con tanta emoción viendo esta película o esta serie, pero me parece un paso interesante que también es necesario en nuestro desarrollo espiritual. Éxodo 8:28, y dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos, orad por mí. Se me hizo interesante. Fíjate, ya no es solo dile a tu Dios que quite estas cosas malas en mi vida. Ya no solo es reconozco que Dios tiene poder que yo no tengo. Ya no solo reconozco que Dios tiene una iglesia o un pueblo. Ahora te estoy pidiendo que ores a Dios por mí. A medida que nos acercamos a la conferencia general, me parece bastante interesante esta idea. Tal vez muchos de nosotros, conforme hemos tenido amigos que no son miembros de la iglesia o que se han encontrado en alguna situación, tal vez como Faraón, nos digan, oye, ¿puedes orar por mí? Y está muy bien. Digo, no es la fe ideal todavía, pero es un inicio y está bien, es muy respetable y es bueno tener estos primeros pasos de fe hacia empezar a relacionarnos con Dios. Pero aquí lo que me parece particular es que Faraón no le estaba pidiendo perdón por la palabra, pero cualquier miembro de la iglesia. Faraón estaba hablando con el profeta, ¿cierto? Y entonces se me hace muy interesante ¿qué le diríamos tal vez nosotros al profeta si lo tuviéramos enfrente? O tal vez qué le pediríamos si pudiéramos pedirle algo. O tal vez si el profeta, imagínate que pudieras hablar con Russell M. Nelson y que te dijera, ¿qué necesidades tienes? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Qué podemos pedirle a Dios en que te ayude? Me gustaría orar a Dios por tu beneficio, por tu bien.
¿qué podemos buscar? Que nos ayude Dios, ¿no? Y pienso tal vez qué pediríamos nosotros, tal vez, o qué nos gustaría o cómo se sentiría que el profeta tomara ese tiempo para orar por nosotros, ¿no? Eso es lo que Faraón estaba pidiendo aquí. Ahora, mientras nos acercamos a la conferencia general, como ya decía, creo que es muy significativa esta lección. ¿Por qué? Cuando tú preparas un discurso, ¿qué haces regularmente? Estudias, anotas, ensayas, pero creo que una de las cosas que todos, absolutamente todos hacemos es orar, porque uno, tal vez nos vaya bien y nos inspire, pero dos, creo que todos oramos para que el mensaje sea lo que las personas necesitan. Ayúdame a saber qué compartir con el barrio. Quiero ser tu instrumento. Ayúdame. Y regularmente cuando estamos preparándonos para un discurso así oramos. ¿Qué les puedo compartir? Dime qué hago para ayudarlos, para ser tu instrumento. Y ahora, cuando tú te preparas para la conferencia general, muchas veces nosotros oramos por nuestros líderes, ¿verdad? Decimos bendícelos, inspíralos para que sean tus palabras las que escuchemos, inspíralos para saber qué decir. Pero nosotros no somos los únicos preparándonos para la conferencia, ¿verdad? También ellos se preparan para la conferencia, los líderes que nos hablarán, los profetas y apóstoles también. Y yo me pregunto, si nosotros nos preparamos para un discurso orando por el bien de la gente a la que vamos a compartir este discurso, ¿tú no crees que ellos harán lo mismo? Y esta idea me parece fascinante. Tal vez la respuesta sea muy simple. Claro, Braulio, yo creo que sí. Son humildes, buscan nuestro bien, por supuesto que oran por nosotros. Pero me parece fascinante pensar en este momento que nos acercamos a la conferencia general, sus oraciones están enfocadas también en nosotros. Y qué bonito se siente pensar en que hay un quórum de 12 apóstoles, hay una primera presidencia y un profeta que tal vez en esta misma semana van a estar orando por ti y tu familia. ¿Sabes? Los apóstoles viajan, tienen asignaciones. A veces le toca estar en Argentina, y tal vez en esa semana estará orando por los santos en Argentina. Tal vez la siguiente semana está en Brasil y está orando por los santos en Brasil. Pero ahorita viene el momento en que estoy seguro que cualquier persona que esté viendo este video, cualquier persona que seas tú, esta semana es la semana en la que también están orando por ti y por tu familia. 100%. Y yo pensé, ¿cómo se siente? Y se siente muy bonito. No sé si lo estás sintiendo. Yo lo estoy sintiendo justo ahora. Qué bonito saber que en esta semana hay una súper alta probabilidad de que todos los miembros del quórum de los 12, todos los miembros de la primera presidencia estén orando por ti y tu familia también. ¡Wow! ¡Qué bella es la época de conferencia general! Si alguna vez te has sentido como Faraón y deseas pedirle a Moisés, ora por mí, quiero que sepas que en esta época de conferencia general eso es lo que está pasando. Es tu día de suerte. Hoy los profetas y apóstoles están orando por ti y porque ellos puedan ser instrumentos en las manos de Dios para ayudarte en tu vida. Y no solo están orando, cuando tú oras tal vez por el barrio o preparando un discurso, no solo estás pidiendo porque te vaya bien en el discurso, estás pidiendo por la vida de ellos. Y me encanta poderte decir hoy que en estas semanas este 100% es el caso. Esta semana están centrados en eso. No están tal vez en voy a estar en Italia y tengo que dar esta conferencia o esto. No. Su mente está en la conferencia general, los miembros de toda la iglesia. Y eso te incluye a ti. Ok, de las demás de las plagas no voy a hablar muy a fondo porque realmente no hay muchas lecciones que yo encontrara interesantes, salvo que pues Faraón como buen político sigue prometiendo y no cumpliendo. Mal chiste tal vez. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No es cierto ya, perdón. No voy a entrar en política. A ver, pero bueno, entonces Faraón sigue prometiendo, dice, no, sí, ya ahora sí, ya lo vamos a hacer, y no lo hace, y ahora sí, ya lo vamos a hacer, y sí, perdón, ya no voy a hacer la semejanza de este año que me elijan, sí lo vamos a hacer, pero bueno, no, a ver, las últimas plagas solo tienen una lección que me parece algo llamativa. Me llama mucho la atención que viene la plaga de las langostas, y viene este momento donde Faraón les dice, ok, saben que están en esta negociación de queremos ir, queremos hacer esto. Faraón, no quiero que se vayan. Entonces llega ya las langostas, que es la número 8, la plaga número 8. Y Faraón les dice en el capítulo 10, versículo 11,
Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros habéis pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. Ahora, esta es las langostas. Faraón les dice, ¿sabes qué? Ya vayan ustedes, pero no van a ir todos, porque le pregunta a Moisés y Moisés le dice, no, pues vamos a ir la tía esta. Le dice, todos vamos a ir, ¿vale? Y Faraón le dice, no, vayan ustedes los varones que están haciendo este trato conmigo, vayan y háganlo ustedes. Cuando llega la siguiente plaga, que es la oscuridad, Faraón hace llamar a Moisés. Éxodo 10, versículo 40 y 24. Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos entregarás sacrificios y holocaustos para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Básicamente, déjanos llevarnos a las vacas, eso es lo que ocupamos para adorar, pues es lo que el sacrificio. ¿Cómo vamos a ir a adorar a Jehová sin sacrificio, Faraón, por favor? Más Faraón endureció su corazón y no quiso dejarlos ir. ¿Qué es lo segundo que pasa? Que entonces ya no solo deja Faraón irse a Moisés y a los varones, ¿no? Esto fue en la plaga de las langostas, le dice a los varones, vayan ustedes, pero no se lleven mujeres, niños ni animales, solo ustedes, los varones. La siguiente plaga les dice, ¿sabes qué? Ya llévense a los niños, pero no se lleven el ganado. Ahora llega la última plaga, la del primogénito. Y ahora sí Faraón dice, váyanse todos, ¿no? Pero ¿qué me pareció interesante de este patrón? El cómo fueron llegando poco a poco a la meta. Y que me parece un asunto muy interesante de autosuficiencia, tanto a nivel financiero, material, como también a nivel espiritual. La lección es, primero, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que tú como individuo, tú el que estás velando por lo que algo pase, seas el primero en que pueda empezar a hacerlo. En este caso, Moisés, el que estaba a cargo de, hey, vamos a liberar a Egipto, a los israelitas, etc. Él es el primero que obtiene este permiso para ir y adorar a Jehová. Pero él no se quedó en eso. Siguió insistiendo hasta que llega esta siguiente plaga y entonces ahora sí, los niños, las mujeres, órale. Pero todavía no estaba todo completo y ahora sí, después los animales y ya todo. Entonces me parece interesante el patrón porque primero tenemos la lección de debo de ver, si quiero que mi familia logre la libertad del cautiverio y piénsalo financiera o espiritualmente, la primera persona que tiene que ser liberada soy yo. Si yo quiero, como Moisés, liberar a mi gente del cautiverio, la primera persona liberada tengo que ser yo. Y esto tiene que ver con lo que el presidente Kimball enseñaba. Nadie puede elevar a una persona espiritualmente empujándola de abajo. Regularmente, dice el presidente Kimball, estás en una posición más elevada y entonces puedes tomar la mano de alguien que está abajo y elevarlo, subirlo a donde tú estás, ¿no? Entonces es esta la misma parte que tal vez estamos viendo aquí o por lo menos la lección que para mí queda. Si queremos liberar a nuestra familia de la cautividad de algo, la primera persona en la que tenemos que asegurarnos que esté bien soy yo. Después de eso, puedo entonces ya con la fortaleza que estoy ganando, ¿con quién la comparto? De mi círculo cercano de la familia. Y después ya viene todo lo demás. Y podemos verlo así en cómo debemos centrarnos en tal vez también en nuestro sustento físico y nuestro sustento espiritual. Para poder ayudar a otros necesitamos tener la capacidad de hacerlo. Es imposible, claro, si no tienes la capacidad. Suena un poquito ilógico, pero es muy real. El presidente Kimball decía, ¿de dónde vamos a alimentar a los pobres si tenemos alacenas vacías? Tenemos que asegurarnos de tener alacenas llenas para entonces poder tomar de esas alacenas y entonces ayudar al necesitado. Y esta es la lección que creo que aprendemos de Moisés y de tal vez lo que el Señor nos deja ver de cómo se fue aflojando poco a poco el corazón y ni diría aflojando, más bien como exprimiendo el corazón de Faraón, como que empezaba a dar cositas, pero no porque se ablandara, sino más bien porque de verdad estaba muy dura las plagas, ¿no? Entonces eso es lo que creo que nos deja esta escritura. Si quiero ayudar a mi familia, a mis seres queridos, a mis amigos, a mi barrio, a mi organización, a mi matrimonio, a salir del cautiverio de la deuda, el pecado, la contención, lo que sea, primero tengo que asegurarme de librarme a mí mismo y entonces ayudo a los demás. Avanzamos ya dejando de lado las plagas, avanzamos un poquito más a casi el final, ya la 10ª plaga. Éxodo 8, 25 al 27 menciona, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, anda, ofreced sacrificios a vuestro Dios aquí en el país.
Esto fue todavía algunos antes. No puse aquí qué número de plaga era, pero creo que fue por las 6 o las 7. Llegó el punto, y es muy interesante esta escritura, porque Faraón les dice, ¿sabes qué? Tú tanto que quieres ir a adorar a Dios. Mira, vamos a hacer un trato. Tú adora aquí y ya. Así nos quedamos. No te vayas a adorar, adora aquí. Y Moisés le respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos como sacrificio a Jehová, nuestro Dios, la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Caminaremos 3 días e iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos mandó. Entonces Jehová le dijo a Moisés, preséntate ante Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que... Ah, no, perdón, ya me equivoqué aquí. Perdón. Bueno, el punto es el siguiente. Este es el momento que me parece más interesante de todo, tal vez es la negociación o el déjanos ir, no, que sí, que no, que mira, más o menos, sí, vayan unos poquitos, vayan todos. Porque es el momento donde Faraón dice, háganlo aquí. Lo cual nos da evidencia de 2 cosas interesantes. La primera es que podría ser que los israelitas no estuvieran practicando de los sacrificios. Podría ser justamente como lo hemos hablado de la importancia de la iglesia. En cierto sentido, podríamos decir que los israelitas querían hacer sus sacrificios y la promesa de Faraón aquí es háganlos aquí. Y si les está dando como beneficio hacerlos aquí, significa que no los estaban haciendo. Tal vez tenían prohibido el hacer los sacrificios donde estaban en Egipto. Y entonces, en este sentido, podríamos ver la historia de la liberación de Israel como la parte de la reactivación de las personas, porque mira, Israel creía en Dios, creía en Jehová, se encomendaba a él, tenía una relación con él, estudiaban sus escrituras, pero no llevaban a cabo las ordenanzas. Podríamos decir que era un miembro que no participaba de la Santa Cena, si lo ponemos en nuestro contexto moderno. Y vemos otra vez la importancia de la necesidad de la iglesia. Pero bueno, la segunda cosa que quiero aclarar, porque tal vez las personas que están como miembros del canal ya sabrán aquí de qué estamos hablando cuando hablamos de abominación de Egipto, pero para los que no sepan, aquí las vamos a compartir también. Resulta que para Egipto, la religión de Egipto tenía muchos animales sagrados, entre ellos las vacas, y los israelitas sacrificaban vacas y ovejas como parte de sus ceremonias religiosas. Así que para los egipcios, los sacrificios y las prácticas religiosas de Israel eran abominación. Para ellos esos animales eran sagrados. Para los egipcios los ritos israelitas eran como pisotear lo que para ellos era sagrado. Para ellos era abominación. Por eso tiene sentido que Moisés le diga, oye, pues nos dices que lo hagamos aquí, pero si lo vamos a hacer enfrente de tu gente, ¿no nos van a acabar apedreando? Tenemos que irnos 3 días de distancia por lo menos. Y de hecho creo que es interesante, o sea, yo creo que está bastante respaldada esta idea de que los israelitas no hacían sacrificios o no. Podríamos decir así, no practicaban de esta ordenanza del evangelio en el tiempo que estaban en Egipto, lo cual también podemos ver que es un cautiverio, ¿sabes? El cautiverio en este punto ya nos damos cuenta que no solo era un cautiverio de están siendo esclavos, sino también no pueden adorar a Dios plenamente. No pueden hacer sus ordenanzas. Podrás creer en Dios, podrás orarle a Él, podrás cantarle a Él, pero no puedes hacer las ordenanzas. Imagina qué pasaría con nosotros si de repente la ley del país nos impusiera eso. Esa era la situación. Ese era también el cautiverio. Fíjate que es muy interesante verlo. No solo hablamos del cautiverio y la esclavitud. Estamos hablando del cautiverio espiritual literal que tenía Egipto. No podían participar de ordenanzas. Lo tenían prohibido porque era abominable para los egipcios. Ahora, ¿cuál era la intención de Jehová desde el inicio? Si tú vas a Éxodo 8:1, ahora sí leemos. Entonces Jehová dijo a Moisés, preséntate ante Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Desde el inicio, la conversación con Faraón era necesitamos ir a servir a Jehová. Las ordenanzas, la adoración que hacemos en la Santa Cena, necesitamos hacerla. Es lo que básicamente ese es el éxodo. No podemos vivir nada más así creyendo en Dios y necesitamos ordenanzas. Necesitamos conectar con la divinidad por medio de convenios. Ese era el punto de todo el éxodo. Ahora, Éxodo 10, 9 al 25 también da evidencia de esto. Si tú te fijas en estos versículos, el versículo 9 dice, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir porque tenemos que celebrar la fiesta solemne a Jehová. Le dice... O sea, cuando Moisés ya Faraón le da permiso de irse con todos los niños, Moisés dice no, porque tenemos que llevar los animales también. Se trata de hacer la ordenanza.
No podemos ir, es como, sí, ve a la iglesia, pero no tomes las santas. Es como, no funciona así. La ordenanza, estamos buscando la ordenanza, no solo poder ir a congregarnos. Y de hecho ahí podría sacar una lección bastante interesante, ¿eh? Pero bueno, Moisés, que diga Éxodo 10:25, Moisés le respondió, tú también nos entregarás sacrificios, holocaustos para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Exactamente lo mismo. Varias veces Moisés le repitió a Faraón, no se trata solo de irnos a congregar, no se trata solo de creer en Dios, no, se trata de hacer las ordenanzas que el evangelio nos requiere. Y sabes, esta es una lección de esas que les gustaría al presidente Nelson de la senda de los convenios, ¿sabes? Moisés estaba bien centrado en, no, Faraón, no se trata solo de creer, no se trata solo de cantar, se trata de hacer convenios y guardarlos y renovarlos. Necesitamos hacer eso, Faraón. Y vamos a seguir insistiendo hasta que lo logremos. Lo necesitamos. Es tiempo de que salgamos de este cautiverio espiritual y los convenios son parte de eso. Ahora, Éxodo 12 llega a esta parte donde creo que es la lección que quiero compartirte justo ahora, de este bloque. En el capítulo 12 de Éxodo se instituye la Pascua y se instruye a los israelitas cómo hacer el sacrificio del cordero. La mayoría estamos relacionados con ello, es regularmente el tema que más se toca cuando hablamos del Éxodo, los simbolismos de Cristo, etcétera, etcétera. Sin embargo, me parece muy interesante el patrón, porque aquí cambia el patrón que hemos llevado durante las 9 plagas anteriores. ¿Cuáles eran las otras plagas anteriores? O el patrón que tenían. Mandamos plaga, pedimos libéranos, Faraón promete que nos deja ir, quitamos la plaga. Faraón no nos deja ir. Bueno, ponemos plaga y le decimos a Faraón, déjanos ir. Tenemos que ir a adorar, tenemos que ir a hacer tenemos que hacer las ordenanzas, tenemos que hacer estos sacrificios. Y Faraón promete. Ahora vuelve a ser la plaga y pedimos a Faraón que nos deje. Plaga y pedimos, plaga y pedimos. Ahora, ¿qué es lo diferente? Ahora no estamos esperando a la plaga para hacer el sacrificio, ¿verdad? No estamos esperando que la plaga cause que Faraón nos libere y entonces vayamos a hacer sacrificios. Ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a hacer el sacrificio, va a venir la plaga y entonces vamos a ver qué dice Faraón. ¿Te das cuenta que cambia el patrón? Espero que lo haya dejado claro, pero cambia el patrón. Ya no es primero plaga y a ver si nos deja ir a hacer sacrificios. Ahora hacemos los sacrificios y después viene la plaga. ¿Qué nos quiere decir esto? Por lo menos para mí, ¿qué es la lección que a mí me enseña? Es la lección de la fe y el orden que la fe tiene. El Elder Bednar enseña que la fe es un principio de acción y poder, y esta secuencia es muy importante. Te voy a leer lo que él dijo en una capacitación de misioneros en 2016, en un discurso llamado, o más bien una clase que dio llamada La función de que desempeña el Espíritu Santo en la conversión. El Elder Bednar dice lo siguiente: la fe en el Señor Jesucristo es un principio de acción y de poder. Y esta secuencia es sumamente importante. Actuamos según las enseñanzas de Cristo, después el Espíritu Santo, quien testifica, va a confirmar la veracidad de lo que se acaba de enseñar o hacer. Él está hablando en esta parte de cómo obtenemos un testimonio. Está hablando de actuamos y entonces el poder del Espíritu Santo viene. Sin embargo, creo que quiero ampliar la lección a que otros poderes vienen cuando actuamos. Porque el Espíritu Santo no es el único poder que obtenemos cuando actuamos de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Y esta es la secuencia que es lo que yo veo. No esperamos a tener el poder para actuar, sino actuamos y entonces recibimos el poder. Cuando el hermano Atkinson, que fue presidente del Templo de Oaxaca, compartió con una conferencia esta en la que yo estuve, compartió un discurso que me quedó muy grabado en la mente 2 cosas que él dijo. Él dijo, muchas veces las personas se acercan a mí diciendo, no oro porque estoy muy molesto. Y yo les digo, no, es lo contrario. Eso es lo que él está diciendo, ¿vale? Y él dice, no, yo les digo lo contrario. No es que no ores porque estás enojado, más bien estás enojado porque no oras. Como presidente del templo, cuenta que también había parejas que no iban al templo y les preguntaba por qué no van al templo como pareja. Y ellos decían, es que no nos sentimos unidos, no nos estamos llevando muy bien, por eso no vamos al templo. Y él les dice, no, es al revés. No se trata de estoy mal en mi pareja y entonces por eso no voy al templo, más bien es, como no voy al templo, eso causa estragos en mi pareja.
cambiar la secuencia. Justo lo que Dios nos está enseñando aquí con las plagas y el milagro y dejarnos ir a adorar o hacer los convenios. Ahora, si bien es cierto, quiero aclarar, esto no es el caso todo el tiempo. O sea, también hay cosas externas que no necesariamente es que no estás yendo al templo. Justamente lo que veíamos al inicio, no se trata de que me va bien porque estoy con Dios. Hay veces que simplemente va a haber cosas que no van a salir bien. No siempre la respuesta es, me está yendo mal en mi pareja porque no voy al templo. O estoy teniendo malos días porque no estoy orando. No siempre es la respuesta, quiero aclararlo. Pero sí es cierto que esta secuencia sí existe y que sí tiene una influencia en nuestras vidas. Repito, no siempre es el caso, pero sí es real. ¿Vale? Para que lo tomemos en cuenta. Porque a veces pensamos que siempre es así. No siempre es así. A ver, ¿qué aprendemos entonces de esto? Justamente la lección que el Elder Bednar nos está enseñando. La acción lleva al poder, no el poder a la acción. ¿Cuál es la lección que nos deja a ti y a mí Dios en esta escritura? No se trata ahora de vamos a esperar a que Faraón nos dé el permiso y luego entonces vamos a ver si adoramos a Dios. No. Vamos a hacer lo que Dios nos pide hacer y después vemos cómo se ajusta Faraón. Es poner al reino de Dios en primer lugar y ver cómo todo lo demás cae en su orden. Esa es la lección que vemos en la 10ª plaga. Ya no es esperar a ver si Faraón nos da permiso. No. Ahora es ponemos al reino de Dios y su justicia antes y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Tiene sentido? Eso es justo el cambio que estamos haciendo. Muchas veces no debemos esperar a que las circunstancias cambien, sino más bien actuar para que las circunstancias cambien. Y este parece ser el cambio en Israel, parece ser una lección para Israel. No tienes que estar aquí sentado viendo a ver si Dios te libera. No. La idea es que tú llegues a hacer convenios, que tú renueves ordenanzas, etcétera, pues empieza a hacerlo ahora. Y después todo caerá en su lugar. Es interesante que la 10ª plaga tiene justo ese cambio de patrón y que es justo la plaga final con la que Faraón los libera. ¿Cuál es la lección ahí? Que la fe es un principio de acción y poder. No te esperas a tener el poder para actuar, más bien actúas y entonces viene el poder. Ahora vamos a hablar de los simbolismos de Cristo y terminamos. Estamos con muy buen tiempo. Vamos a hablar de simbolismos de Cristo y después vamos a hablar de mi versículo de poder. Éxodo 12, como ya lo veníamos comentando, habla justamente de los símbolos, o más bien cómo vamos a hacerlo del cordero, que no se le rompa ningún hueso, que la sangre en el dintel, que lo vas a esparcir con esto, que ya no me acuerdo cómo se llama la planta, etcétera, ¿no? Les describe todos los rituales. Y regularmente todos estamos familiarizados con la parte de bueno, eso simboliza que, y es muy bonito, no lo voy a tocar aquí porque regularmente es lo que leo yo en los manuales y que creo que seguramente tú también estarás enterado de esa excelente lección que podemos hablar de cómo podemos. La sangre del cordero representa la expiación de Cristo. ¿Cómo puedo poner la expiación de Cristo en el dintel de mi casa? En la puerta de mi casa. ¿Cómo la expiación de Cristo va a brillar en mi casa? Esa es la excelente lección que te digo, ya puedes aventarte todo un análisis de esa pregunta. Pero quiero enfocarme en otros símbolos que me parecieron bastante interesantes cuando hace unos años revisaba esta historia y me di cuenta que había otros enfoques en los que podías aprender de la expiación que regularmente yo no había visto antes y son de los que quiero compartir aquí contigo. Primero quiero hablar acerca de la primogenitura. Si tú recuerdas, se les pide, el primogénito. ¿Y cuál era la función de que pusieran al primogénito o la sangre del cordero primogénito en sus puertas? Bueno, que el primogénito de la casa no muriera, ¿cierto? Creo que la primera lección está en entender qué es la primogenitura desde la perspectiva de las personas que estaban viviendo en ese momento. Tú y yo ya lo hemos hablado en otros videos anteriores. La primogenitura era este derecho que el primer hijo, varón, de una familia tenía de heredar, si no es que todo, la mayoría de lo que su papá tenía, ¿vale? Pero con eso también no solo eran cosas, sino también responsabilidades. También debía de liderar la casa, también tenía que velar por la mamá, por las hermanas, era como el líder. Pero heredaba también todas las cosas, ¿no? O sea, las cuestiones materiales, si tenían esclavos, si tenían propiedades, todo lo heredaba, ¿no? O la mayoría. Y entonces esto se vuelve significativo porque el punto de poner la expiación en el hogar era salvar al primogénito. ¿Y la característica del primogénito cuál era? Heredar las cosas de su padre. En otras palabras, el simbolismo es que la expiación de Cristo me permite a mí, como un heredero de cosas que Dios me ha prometido, el vivir para reclamarlas, el vivir para obtener todas esas bendiciones. Ese enfoque me encanta.
No solo era el primogénito porque tal vez era como, el pilar de la familia. No. Tal vez es un simbolismo para nosotros, tú y yo aquí y ahorita, que la sangre de Cristo, que la expiación del Salvador es el medio por el cual podemos vivir para recibir las bendiciones del Padre Celestial. Es la primera lección de la primogenitura. La segunda lección de la primogenitura creo que viene a medida que no pensamos en qué significaba la primogenitura para los israelitas, sino qué significaba la primogenitura para Dios. Si nos ponemos a pensar un poco en el Padre Celestial, pensamos en qué es para Él que representa la primogenitura. No solo es heredar todas las cosas, porque al final se las quiere dar a todos. La primogenitura representaba ¿a quién? A Cristo, ¿cierto? Representaba al Hijo que Él iba a entregar por todos nosotros. En este aspecto hay 3 puntos que quiero tocar. La primera tiene que ver con cómo nos volvemos herederos, justamente conectando con la lección anterior. Faraón, se describe en las leyes de Éxodo después que tras la huida de Egipto, los israelitas tendrían que ofrecer a sus primogénitos. Decían, apartarás, creo que de hecho tengo la escritura, aquí está, Éxodo 12:2, apartarás para mí a todo primogénito. ¿Cuál es la primera lección? Que el Señor había pagado con los primogénitos de la vida, de los primogénitos de los corderos, había pagado para que los primogénitos de los hombres vivieran. Y entonces parece ser un intercambio justo, ¿sabes? Primogénito por primogénito. Parece ser que tenemos este cambio de valor que podemos ver nosotros cuando compramos algo. ¿Sabes? Si esta cosa vale 5 pesos, yo te doy 5 pesos y ahora la tengo. Yo te di un primogénito, toca que me des un primogénito. Es lo que vale por lo que vale, ¿no? En cierto sentido. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? En primer lugar, en nuestra mortalidad sabemos que lo que compras es tuyo. Y entonces, al Dios haber pagado con la vida de primogénitos, era su derecho el tomar a los primogénitos. Si lo aplicamos a la lección anterior, la primogenitura tiene que ver con que yo puedo heredar las cosas de Dios. En cierto sentido, dio a su primogénito para que yo pudiera ser un primogénito en el sentido de heredar las bendiciones de Dios. Heredar todo lo que Él tiene. Un primogénito por un primogénito. Ahora, la expiación de Cristo no se aplica a todos universalmente sin que actúen, ¿cierto? La expiación de Cristo está disponible para todos, pero se aplica únicamente a medida que tú actúas. Entonces, el precio que se pagó no aplica a mí siempre, sino más bien cuando yo empiezo a actuar. De manera que cómo me vuelvo alguien de Dios. Se supone que el pago del primogénito era para reclamar y para hacer suyo a otro primogénito, ¿no? Yo me vuelvo, entre comillas, hablando solamente de la herencia, yo me vuelvo primogénito o me vuelvo de Dios a medida que acepto el pago que Dios dio por mí. Si las cosas son tuyas cuando las compras, pero el pago de la expiación solo aplica cuando yo actúo, la manera en la que yo me vuelvo de Dios y me vuelvo suyo es a medida que acepto el pago. A medida que aprendo a aceptar y a utilizar la expiación en mi vida, yo me vuelvo, como diríamos en las Escrituras, hijos de Dios. Por eso es que las Escrituras tal vez dan esa connotación de y Cristo da el potencial a todos y la capacidad de llegar a ser hijos de Dios, porque somos de Dios. A medida que aceptamos el pago que Él dio por nosotros, nos volvemos suyos. Ahora, regresando a este intercambio de primogénito por primogénito, que me parece bastante interesante, damos un primogénito por otro primogénito. Yo di los corderos primogénitos, tú me debes de consagrar a todos tus primogénitos. Con los primogénitos que yo sacrifiqué, salvé tus vidas, te saqué de Egipto, ahora a ti te toca darme un primogénito. Y volvemos a la idea, ¿qué representaba la primogenitura para Dios? No solo era la cuestión de heredar todas las cosas porque Él desea dárnoslas a todos, no solo a su primogénito. La primogenitura para Dios representaba este Hijo perfecto que iba a venir para salvarnos a todos. En este sentido, tal vez la primogenitura para Dios representaba lo mejor que tenía. Y si pensamos en la primogenitura como lo mejor, es interesante pensar en qué intercambio entonces debemos darle a Dios. Si Él pedía primogénito por primogénito, pero para Él no era cuestión de solo el primer nacido por el primer nacido, sino más bien la primogenitura era a este hijo que he escogido por ser el perfecto para esta tarea,
Te estoy dando lo mejor. Tal vez lo que exijo entonces de tu mano sea lo mejor que tengas. Yo te di lo mejor que yo tenía, ahora espero que tú me des lo mejor que tengas. Las buenas noticias es que eso es suficiente. Nosotros, en nuestra posición de discípulos de Cristo, lo que necesitamos dar es lo que tenemos. Es lo mejor que tenemos. Y eso es suficiente para Dios y con eso trabaja. Por así decirlo, lo mejor de Dios, pues entonces también tenemos que dar lo mejor de nosotros. Y al dar lo mejor de nosotros, tal vez obviamente no alcancemos a igualar lo mejor que Él dio, ¿verdad? Pero la idea concuerda con lo que pasa en Israel, porque tampoco Dios sacrificó primogénitos humanos por primogénitos humanos, no fueron primogénitos de cabras por primogénitos humanos, había una distinción de niveles, pero tal vez esa es justo la lección, que la distinción de niveles no importa, que el hecho de que Él haya dado lo mejor y eso sea Cristo, no significa que tu mejor no valga lo que Él espera que valga. Es lo que Él pide. Sí, es un intercambio un poquillo injusto, pero eso es justo de lo que se trata. De la misericordia de Dios, dando lo mejor que Él tenía y pidiéndonos lo mejor que nosotros como mortales imperfectos tenemos. Ahora, llegamos a la parte final. Éxodo 13, 21 al 22 dice lo siguiente. Una vez que los israelitas ya salen y están huyendo de Egipto, dice la Escritura, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Al inicio del video te dije que quería hablar de algunas razones por las que creemos en Dios o por las que creo yo que nosotros deberíamos creer en Dios. No necesariamente por las bendiciones o las cosas que puede darnos, sino por la persona en la que puede ayudarnos a convertirnos. Hablamos de que el segundo punto era que justamente en ese proceso de convertirnos nos damos cuenta de que hay cosas que nosotros no podíamos cambiar. Y entonces viene la segunda razón por la que creemos y tenemos fe en Cristo y guardamos sus mandamientos y en Dios también, es que justamente la expiación nos ayuda a llegar a ser mejores personas. No solo nos habilita a tener lo que el Padre tiene, sino nos habilita a llegar a ser como el Padre es. Tercer punto que quiero hablar de por qué creo que debemos o por qué creemos en Dios. Si al final no nos puede, como Faraón, no nos puede hacer lo que queramos para aliviar nuestros problemas justo ahorita y ahora y no hay garantía de que se vayan, ¿por qué sí creer en Dios? En febrero del 2019 el presidente Nelson visitó Arizona y dio un discurso y de hecho publicó un artículo en un periódico en Arizona, el Arizona Republic. Y en él dijo lo siguiente que creo que es muy significativo y la mejor manera de cerrar todo lo que hemos aprendido este día. Lo que el siervo devoto y creyente el hecho de que el siervo devoto y creyente reciba bendiciones no quiere decir que la fe en Dios elimine los desafíos. No es así. Todos experimentamos vicisitudes en la vida. Estrés financiero, mala salud, relaciones y sueños rotos, pérdidas personales, injusticia a manos de hombres y mujeres conspiradores. Cada uno de nosotros puede llenar nuestros corazones, puede llenar nuestros corazones de ansiedad y miedo. Pero lo más profundo que he presenciado como apóstol, escucha esto, el presidente Nelson diciendo, lo más profundo que he presenciado como apóstol, es la diferencia sin igual que la creencia en Dios y su Hijo Jesucristo tiene en la vida de una persona. Justo la lección que parece que Dios quería que Faraón aprendiera. Sí, no vas a tener todo resuelto, pero hay una diferencia que sí vamos a hacer cuando estés conmigo. Simplemente, dice el presidente Nelson, no hay nada que se compare con la fuerza, el significado refinador y ennoblecedor que llegan a la vida de un creyente y siervo devoto.
la fuerza y significado refinadores y ennoblecedores. Fuerza y significado en tu vida. Tengo la convicción, dice el presidente Nelson, de que nuestro Salvador puede fortalecernos y capacitarnos para alcanzar nuestro máximo y ser capaces de hacer frente a nuestros conflictos. Si hay algo que he aprendido en mis 94 años de vida es que la vida con Dios es mucho mejor y más llena de esperanza que una sin Él. ¿Qué aprendimos del presidente Nelson acerca del por qué seguir a Dios? Él habló de fortaleza, hemos hablado de la expiación, el poder habilitador que nos lleva a hacer más. La fuerza y el significado. Una vida con Dios es mucho más llena de esperanza que una sin Él. Aquí están los 3 puntos que yo quiero abordar y que apenas me estoy dando cuenta que Él también los aborda. ¡Wow, qué padre! El primer punto que tocamos es llegar a ser. Llegar a ser buenos. Nuestra naturaleza quiere cambiar. Justamente tiene este significado. ¿Qué significado tiene tu vida? ¿Qué significado tengo yo? ¿Quién soy yo? Bueno, no hablamos de nombres, hablo de mi naturaleza, de mi carácter. Lo que a mí me define no es mi nombre, ni dónde nací, ni en qué trabajo, ni si estoy casado, si estoy soltero, si soy viudo, si soy separado, si soy divorciado, si soy hombre o mujer. Nada de eso me define. El significado que tiene mi vida tiene todo que ver con mi carácter y qué hago y hacia dónde encamino mi vida. ¿Qué nos da la fe en Jesucristo? ¿Qué nos da la fe en Dios? ¿Qué nos da el creer en Dios? Nos aporta ese significado en nuestras vidas. 2, ¿por qué creer en Dios? Por la fortaleza y la capacidad que nos da para llegar a ser más de lo que nosotros mismos podríamos hacer con nuestra naturaleza. Y 3, este es el punto con el que quiero cerrar. Una vida con Dios es mucho mejor y más llena de esperanza que una sin Él. Cuando los israelitas iban hacia el desierto o en el desierto, no iban solos, iban guiados por el Señor. Sabían que podían confiar en Él. ¿Por qué creer en Dios? Porque sabemos que su camino es seguro, porque al seguirlo obtenemos esa esperanza. Razón número 1, porque queremos naturalmente ser buenos. 2, porque en nuestra naturaleza hay cosas que no podemos cambiar solo si necesitamos la expiación. 3, porque en ese proceso de cambio y de llegar a ser lo mejor de mí, hay veces que voy a estar desanimado, hay veces que me voy a sentir perdido y la luz de Dios va a iluminarme. Irá cual columna de nube frente a mí en el día, haciendo sombra para aguantar el calor, y en la noche como pilar de fuego para iluminar frente a mí. Pero no solo es la esperanza lo que hace que este versículo sea mi versículo de poder, sino lo que dice el versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo. No era algo que los israelitas temieran, que de repente ya no volviera. No, es algo que nunca se apartó. Y regresando a la canción que te decía al inicio que me gustó mucho trabajar, hay una parte que mientras estaba haciendo este guión me escuché con más atención y dije, qué increíble es esta parte de la canción. En inglés la canción dice, Él es la luz y nunca estaremos solos. Tradujimos esta parte como decir, Él es la luz y no se irá jamás. Me encanta cómo se puede relacionar lo que he estado trabajando en la semana con esto que he estado estudiando en la semana. El testimonio es el mismo. Dios está ahí, como nube, como pilar de fuego, pero está y nunca se va. Sí, es cierto, Faraón, ¿puedes hacer los mismos trucos con tus hechiceros? Sí, es cierto, Faraón, con Dios no tienes garantía de que todo te va a ir bien todo el tiempo. Sí, es cierto. Pero no seguimos a Dios por lo que pueda hacer Él por nosotros aquí y ahora con nuestros problemas materiales solamente. Si lo hace, qué bien, y muchas veces lo ha hecho, puedo testificar de su poder, pero no creo que sea la razón principal, Faraón, por la que deberíamos creer en Dios. Moisés dice, ¿verdad?, en una parte de las escrituras que vamos a leer esta semana, Dios te va a parar la plaga, pero ya sé que Faraón no va a creer en Dios. No, Faraón, así no funciona Dios. No creemos en Dios por los favores que puede hacernos ahorita. En primer lugar, creemos en Él porque queremos cambiar nuestra naturaleza, porque nuestra vida tiene un significado.
2, porque dentro de esa búsqueda de la naturaleza hay cosas que no vamos a poder cambiar y lo necesitamos. Y 3, porque nos da esperanza. Porque como pilar de nube o pilar de fuego nos guía. Y nunca, nunca se aparta. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Él es la luz, le seguiré.